Gracias por continuar en Punto de Referencia y retomamos este tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley eléctrica y nos informan que ya tenemos en la línea a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches, Azul. Alberto, a sus órdenes. Buenas noches, ministra. Pues estamos atentos a lo que pasó desde el día de ayer en la Suprema Corte, atentos a lo que ha sido la argumentación también desde la Suprema Corte de que lo que sucedió ayer, esta votación empatada, se ajusta a la norma, pero también vemos que usted plantea que no se ajusta a la norma ni en el fondo ni en la forma. Ministra, explíquenos un poco de lo que usted está planteando en la publicación del día de hoy. Sí, bueno, en el Twitter, bueno, ahora red social X, que subí un mensaje, me refería específicamente a diversas violaciones de procedimiento que se dieron en la sesión de ayer en la segunda sala, cuando estaba resolviendo varios amparos relacionados con la impugnación de la ley de la industria eléctrica. Aquí los amparos son juicios individuales, donde una empresa determinada, en este caso eran varias empresas, impugnaron contenidos de la ley. Muy específicamente se refería el tema a los certificados de energías limpias, pero ahorita regreso a ese punto que era el fondo. En la forma hubo varias violaciones a la normativa porque el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía interpuso impedimentos, recusaciones se le llama cuando las interpone la otra parte, respecto de la participación en estos temas del ministro Javier Lainez, y la forma en la que se resolvió que sí podía proceder la sesión era volteando el tema para que él mismo presentara un impedimento para participar. Sin embargo, lo que dice la ley de amparo es que cuando se presenta una recusación de este tipo, debe iniciarse un procedimiento en el que se debe llamar a una audiencia a las partes y explicarse por qué la otra parte, en este caso el gobierno federal, consideraba que el ministro Lainez no podía participar en la decisión. Y esto no es un tema frívolo, es un tema muy importante en el que, bueno, nada más y nada menos que la Secretaría, la CNR, estaba acusando de conflicto de interés respecto de diversas empresas en lo particular, además de haber sido funcionario del gobierno federal en su momento y no podía haber participado en la resolución de estos amparos. La respuesta del ministro fue, pues yo me declaro impedido por las mismas razones que dice la autoridad. Y eso lo convirtió en un tema frívolo porque él, aun y cuando estaba aceptando una acusación muy grave, pues parecía que eso no importaba, porque lo que importaba en el punto de vista de los ministros era sacar adelante el amparo, cuando pues que yo sepa o que sepamos todos, pues los ministros no tienen interés particular en ningún juicio. Claro. Y aquí mucho menos en juicios en los que justamente tienen que ver particulares en este caso contra el Congreso de la Unión respecto de la validez de normas específicas de la industria eléctrica. Entonces esa fue una primera irregularidad. Una siguiente irregularidad es cuando se vota y el ministro Pérez Dayán decide acogerse a una norma que no era aplicable, que es el artículo 56 de la Ley de Amparo, que no era aplicable a la resolución de una votación por empate. Como ya digo que la sala se compone de 5 ministros, se había retirado uno, pues sí, aquí a sus órdenes. A ver, nos quedamos en la mitad de la explicación. Usted estaba señalando que el artículo 56 de la Ley de Amparo no era aplicable en esta votación. Sí, porque justamente habla de cómo resolver una votación para asumir el impedimento
no para votar el fondo de un tema. Entonces se aplicó una votación sobre el impedimento que en realidad no tuvo empate, se le aplicó a la resolución del tema a debate en la sesión, y en ese caso debió haberse aplicado un artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y pues que plantea un mecanismo distinto, no la aplicación del voto de calidad, sino que dice que cuando hay empate debe llamarse a un integrante de la otra sala para que se resuelva, y en última instancia irse al pleno de la propia Suprema Corte, mecanismo que no sucedió. Pero esto en realidad no era aplicable al día de ayer, ni siquiera este otro mecanismo, porque más bien debió haberse resuelto primero la recusación, y la recusación, insisto, no era un tema frívolo de lo acepto o no lo acepto. La recusación era entrar a debatir si había no una responsabilidad del ministro, lo cual me parece a mí bastante delicado en el momento en el que él acepta que sí tiene una responsabilidad, y es delicado porque él ha estado participando en ese debate en otros momentos, pero bueno, esas fueron las principales violaciones del procedimiento. Hubo una tercera que se refiere al derecho que su servidora tenía para pedir que se pospusiera el debate. Es un derecho que da el reglamento interior del poder de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y pues no se atendió este derecho. Lo solicité y simplemente se me negó a poder posponer el debate para poder profundizar en el tema, dado que así lo argumenté, pues era la primera vez que estaba participando en el debate de la ley de la industria eléctrica, que es muy importante para nuestro país. Y finalmente, pues el debate de fondo pues era muy importante, porque lo que se resolvió ayer en esos amparos pues era que pudiera participar la Comisión Federal de Electricidad en la emisión de certificados de energía eléctrica. La CFE, por ser una empresa paraestatal, se buscó en los recursos de las sentencias de inconstitucionalidad, se buscó que no participara en esta emisión. Cuando se discutió en el pleno de la propia Suprema Corte, los artículos no se declararon inconstitucionales, se declararon constitucionales. Sin embargo, el día de ayer se resolvió que no pudieran aplicarse, es decir, no obstante que ya se había discutido por el pleno, resulta que una sala decide que no se pueden aplicar para esas empresas, aunque peor aún después se dijo que no era nada más la resolución de ayer aplicarle a este amparo, sino que iba a tener efectos generales. Parece que ya se aclaró y ya se asumió en sus justos términos que eso no puede suceder, porque la ley de amparo dice en este caso que tendría que haber obtenido 4 votos. En realidad, lo que su servidora y otros ministros consideramos es que más bien no debería haberse puesto a discusión, porque debería haberse asumido el criterio que votó el propio Pleno de la Suprema Corte, tratándose en este caso de un amparo que es un conflicto individual y tratándose de una sala que es subordinada del Pleno de la Suprema Corte. Entonces, por eso es que me atreví a poner en las redes sociales, en este caso en la red X, que consideré que se estaba dando un albazo a esta discusión, un albazo de mala manera además. Pues ministra Lenia Batres, yo nos quedamos con muchas preguntas, pero el tiempo se nos ha agotado. La verdad que andamos un poco cortos, pero le agradecemos esta comunicación y estas puntualizaciones que realmente, y estas aclaraciones, claro, que nos ayudan a entender muy bien, un poco más claro lo que sucedió en la segunda sala de la Suprema Corte. Gracias, ministra Lenia Batres. Muy buenas noches, a sus órdenes, y muchos saludos al auditorio también. Buenas noches.